Continuamos ahora con la enseñanza de los beneficios que nos brinda la hermenéutica y a través de esta serie de diseños gráficos nos iremos dando cuenta que es algo muy importante para acercarnos a la Biblia. Primero que tenemos aquí es algo muy grande, es la palabra de Dios. Dios nos ha dado de su palabra para que podamos acercarnos a ella. Pero también tenemos que mencionar algo muy importante y algo que es realmente cierto en nuestras vidas. Cuando nos queremos acercar a la Biblia, porque fue escrita en otros idiomas, en otras culturas diferentes a las nuestras, nos cuesta trabajo muchas veces entender lo que es el mensaje central de la palabra de Dios. Lo podemos entender y a través, si la hermenéutica hemos aceptado a Cristo, hemos venido y hemos encontrado que Dios es la solución de nuestras vidas, pero no es importante nada más quedarnos ahí en esa etapa, sino que Dios nos ha llamado a crecer, a conocer estos elementos de la hermenéutica y ahora poder acceder mejor a lo que es la palabra de Dios. Muy bien, decimos que entonces hay una barrera que nos impide acercarnos completamente a Dios. Y por ejemplo, hay cuestiones culturales que se dieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que no podemos entender y que nos ayudan completamente a entender el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, les voy a dar un tema tan importante que a veces que no tenemos barrera de idioma. Si ustedes van a Argentina van a poder hablar español. Si van a Chile, van a Venezuela, casi la mayor parte del continente americano, pueden ustedes hablar en español y no hay ningún problema. Pero cuando se viene a hablar de palabras específicas, si no conocemos la cultura, aunque sea nuestro mismo idioma español, nos representa y son cuestiones que no entendemos por qué se están diciendo así. Y déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos en español y en Argentina se habla español, cuando ellos quieren contestar el teléfono, lo primero que ellos dicen, hacen una pregunta. Hola, hola, diga. Eh, Correcto. En Chile hacen otra pregunta, dicen aló, aló. Y en México, que también los tres países hablan español, cuando queremos contestar el teléfono, lo que decimos es bueno, bueno. Y alguien se ríe y dice, ¿qué? ¿Por qué están diciendo que es bueno? Entonces, si no tenemos lo que son los aspectos culturales de cada nación, no nos vamos a dar cuenta de lo que significa realmente la palabra de Dios. Y vean, por ejemplo, ustedes con esta falta de entendimiento de los conceptos culturales y teológicos que surgen en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios se reveló así? ¿Por qué Dios se está mostrando así? No vamos a poder entenderle y vean lo que sucede. Sucede que obtenemos una teología incorrecta. Hay mucha gente que dice, Cristo no es Dios, y hay quienes lo creen. Oh, de veras, la Biblia dice que Cristo no es Dios. ¿Y cómo pueden entender eso si completamente la palabra se está basándose en el centro que es Jesucristo? Y dice la Biblia en Juan 1.1 en griego o en muchas partes de la Biblia que en él habita toda la plenitud de la deidad. Pero muchas veces no podemos entender ese concepto porque no conocemos los aspectos culturales. ¿Y qué sucede cuando tenemos este tipo de teología incorrecta? Queremos accesar para ver si es cierto lo que se dice en la Biblia y nos topamos frente a frente una vez, otra vez con la misma barrera. No podemos accesar libremente a lo que es la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los elementos de la elementos de la hermenéutica? Aquí fíjense cómo estos grandes elementos nos van a ayudar a que esta barrera se destruya. Seguirá habiendo eh, problemas de entendimiento de la Biblia, no vamos a conocerlo 100% de la palabra de Dios, pero vamos a tener una mayor comprensión, 95, 90, 95%,
es excelente para que nos acerquemos a la palabra de Dios a través de los elementos de la hermenéutica, que es el número uno, como es el trasfondo histórico, conocer por qué Dios habló así, cómo se daban las circunstancias históricas, culturales en ese tiempo, el análisis gramatical, que es el punto 2 de la hermenéutica. Hemos hablado del hebreo para el Antiguo Testamento, del griego para el Nuevo Testamento. ¿Y qué es el contexto temático? 3 es el elemento 3 de la hermenéutica. El contexto temático es tan importante saber por qué se está diciendo, de qué es lo que está hablando Dios, de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el apóstol Juan, de qué están hablando. Tiene secuencia lógica en lo que es la revelación de Dios. Pero para comprenderla tenemos que aplicar este concepto de que lo que es el contexto directo, lo que es antes y después de ese texto, lo que es el contexto inmediato, perdón, y el contexto más remoto es el que qué dicen otros libros acerca de ese tema. Y todo eso nos lo filtra la unidad de la revelación, tan importante para darnos cuenta de que todo lo que estamos haciendo, la interpretación, viene a armonizar y viene a ser correcta. Ahora veamos qué es lo que sucede cuando queremos acercarnos con estos elementos, con lo básico que conocemos de esos elementos, para acercarnos a la Biblia. ¿Qué sucede? Caray, traspasa, podemos ir más allá de la barrera y fíjense, desaparece y la Biblia hace más grande. La hermenéutica nos empieza a brindar todas y cada una de esas oportunidades. Ahora vamos a explicar lo que es la palabra hermenéutica, qué significa. Y fíjense, es de la palabra griega hermeneu. Recuerden que es en griego porque a raíz del siglo XIX, siglo XX, cuando se empezó a dar la reforma de la iglesia, vinieron grandes eruditos y empezaron a enseñar hebreo, empezaron a enseñar griego, y la palabra hermeneo es una palabra griega que significa en nuestro español interpretación. Es la interpretación correcta de las escrituras, hermanos. Entonces, no quiere decir que la palabra hermenéutica no aparece ni en la Biblia, dicen algunos. Claro que no, nunca va a aparecer. Es como la palabra Trinidad, nunca aparece en la Biblia. Pero la Trinidad es un resultado de aplicar todas esas técnicas de hermenéutica a lo que Dios nos ha querido decir, a lo que Dios nos está diciendo. Muy bien, entonces vamos a ver de dónde se originó esta palabra. Los griegos antiguos, a través de su mitología, ellos creían en un dios que era un dios alado. Vean aquí estas alas, en las sandalias, en el casco, porque era un dios que en su mitología tenía el concepto de que traspasaba las barreras, los mundos, para comunicarse de los dioses grandes como Zeus a los mortales, al pueblo inferior como somos cada uno de nosotros. Y de ese concepto se empezó a trazar y sabemos que solamente existe un Dios verdadero y ese es nuestro Elohim, lo que es Jesucristo, es el único Dios verdadero, pero esto nos ha ayudado a poder tener un mejor entendimiento de lo que es la palabra. Vean el resultado del hermeneu, de la interpretación correcta de la Biblia, nos permite tener una Biblia más cercana a lo que es nuestra persona. Ahora hablemos de 4 puntos que hemos designado, 4 puntos en el camino, y no es otra cosa más que los elementos de la hermenéutica que iremos explicando más adelante, que es cada uno de ellos. Así que si no es en este video será en el que sigue, pero lo iremos explicando. Ustedes van a saber por qué es el contexto, qué es el contexto temático, qué es el análisis gramatical. Cada uno de los elementos los van a conocer. Queremos proceder. La hermenéutica nos enseña, nos dice, nos guía desde el texto original, qué es lo que dice, a la correcta interpretación. Y para eso hay 4 pasos y les vamos a mostrar cuáles son esos 4 pasos. El primero es el trasfondo histórico. Esto no es otra cosa más que la hermenéutica desglosada, y así es como los vamos a aprender. 4 puntos. Trasfondo histórico. El segundo es el análisis gramatical, ya sea hebreo para el Antiguo o griego para el Nuevo Testamento.
para ambos también se tiene que interpretar el contexto temático, qué es lo que Dios está diciendo antes, después. Todo tiene una lógica, unos temas a seguir. Y por último nos vamos a encontrar con la unidad de la revelación. Todo esto nos va a brindar algo importante, la correcta interpretación. Fíjense ustedes, la correcta interpretación, el concepto más claro de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y ahora vamos a explicar acerca de lo que de conceptos que dominan que se rige que rigen a la hermenéutica. Tengo que decir que hay una regla que nos debe orientar en este proceso, y es que no importa cuánto conoces los idiomas originales o cuánto sabes de la Biblia o qué buena es tu interpretación, incluso si estás usando todos los elementos que te estoy enseñando de la hermenéutica y exégesis, pero que no pasan a través del filtro llamado unidad de la revelación, tu interpretación no viene de Dios. Dios no se puede contradecir en ninguno de las partes de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, en ninguna parte se contradice. La Biblia tiene unidad en su revelación. Los mismos principios que encontramos en el Antiguo Testamento están de acuerdo, armonizan, son los mismos principios del Nuevo Testamento y viceversa. Recuerden algo muy importante, es el mismo Dios, no son dioses diferentes. En la actualidad la gente piensa que y dice, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, y piensan que el Dios de la ley, un Dios enojón, es muy diferente a Jesucristo que estamos bajo la gracia. Hermanos, es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver la preexistencia de lo que era la segunda persona de la Trinidad. Entonces, es el mismo Dios, pero esto no lo podemos entender, no lo podemos comprender si no abrimos nuestro corazón a lo que es la hermenéutica, a lo que es la palabra de Dios bien interpretada. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, de lo que es la exégesis. Fíjense, la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Y vean, lo hemos ilustrado aquí, tal vez lo comprendan mejor con esta ilustración. Del centro de la Biblia viene una gran flecha que cada vez va creciendo. Son puntos intensos que se van haciendo más grandes cada vez. Y exégesis viene de una palabra en griego que es exegiomai, que significa extraer. Entonces es algo que queremos extraer de la Biblia. Son conceptos que queremos extraer de la Biblia. Así es que todo esto nos va a ayudar para tener un mejor control, un mejor entendimiento de lo que es la adecuada interpretación de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la hermenéutica y la exégesis? Muchos piensan que es lo mismo, que son términos sinónimos, que significa lo mismo. Y no es así. Se complementan una a otra. No se contradicen, pero sí se contemplan una a la otra. Perdón, se complementan la una a la otra. A través de la hermenéutica, de los 4 elementos que tenemos de la hermenéutica, vamos a hacer principios que rigen a través de la exégesis que nos enseña y verán cómo se armonizan, cómo se complementan. Déjenme enseñarles. Normalmente, como les había dicho, los términos hermenéutica y exégesis se utilizan a veces en forma indistinta, pero no lo son. Aunque no son sinónimos, hay una relación muy estrecha entre ellos. Digamos que la hermenéutica es la herramienta para el proceso de interpretación y la exégesis es el resultado de la interpretación. El método hermenéutico es el proceso académico de la interpretación y el método exegético es la parte práctica del proceso de interpretación. El método hermenéutico es la parte del conocimiento de la interpretación, pero el método exegético es la parte que se aplica a lo que nos sirve. No nos sirve de nada saber mucho de la Biblia
si no lo aplicamos a nuestras vidas, si no lo enseñamos a alguien para que tenga crecimiento en su vida espiritual. El método hermenéutico está centrado en la historia y gramática del método exegético. Está centrado en las necesidades actuales de la iglesia. Finalmente, estos métodos no compiten entre sí, sino que se complementan. Y ahora, ¿por qué la hermenéutica y para qué la exégesis? ¿Para qué sirven estos dos grandes eh, términos, elementos de hermenéutica o de exégesis? Todo es debido a que la Biblia fue escrita, fíjense, por más de 40 autores diferentes. Desde los primeros 5 libros de Moisés hasta el último libro escrito por Juan, que es el de Apocalipsis, o en inglés como conocemos de Revelación, la Biblia fue escrita por casi 40 escritores, cada uno con diferentes niveles de educación, en un periodo de 1600 años, y por eso es una razón que tenemos que apoyarnos en estas enseñanzas de hermenéutica y exégesis. Tenemos escritores de la Biblia como Jeremías, que fue un profeta, o David, que fue un rey, o un sacerdote como Esdras, o Salomón como un hombre sabio, Lucas, que fue un médico, Pedro y Juan, que fueron pescadores. Entonces, por todo eso tenemos que entender los diferentes niveles culturales que fue escrito la Biblia, y la hermenéutica y la exégesis nos ponen al tanto de todo eso. La segunda razón es porque allí donde la Biblia fue escrita, los lugares son tan diferentes. No es lo mismo Esther en Persia como Daniel en Babilonia, Jesús en Samaria como Jesús en Jerusalén. Cada lugar tiene su propia historia. Es el mismo Dios utiliza estos diferentes lugares para revelar su plan a la humanidad. La razón más importante para estudiar cada momento histórico es porque Dios se revelaba en un lugar, en cada lugar determinado históricamente. Por lo tanto, podemos mencionar un gran principio teológico, fundamental para la correcta interpretación, que es: Dios ha hablado en situaciones históricas a su pueblo. Porque los idiomas originales, hebreo y arameo para el Antiguo Testamento y griego koine para el Nuevo Testamento, fueron escogidos por Dios. No los escogió la iglesia, hermanos, fue Dios quien los escogió. Ellas son lenguas muertas, el hebreo, el arameo, el griego, son lenguas que son muertas, que no se hablan más. Eso quiere decir que son lenguas muertas, no que no sirvan, que sí sirven, pero con muertas quiero decir que son lenguas que no se hablan más, pero que tienen un gran significado para la interpretación. Porque esta no es una razón para no estudiarlas. Tenemos que tener un mejor conocimiento de ellas con el fin de comprender mejor la palabra de Dios, debido a que esas gramáticas nos ofrecen grandes beneficios de la Biblia. Algo muy importante: ninguna traducción puede reemplazar a los idiomas originales. Otra razón es porque ambos testamentos son la ayuda para entender la perfecta unidad de la revelación. Ambos son la cooperación dinámica con el Espíritu Santo para saber qué Dios quiere de nuestras vidas. Ambos testamentos nos ayudan a comprender las verdades fundamentales con el fin de vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Santa Biblia. Ambos testamentos nos llevan a un mejor conocimiento de Dios, a fin de estar dispuestos a ayudar a los demás a compartir también las enseñanzas que Dios quiere para todos nosotros. Tenemos un compromiso con Dios y con su iglesia. Tenemos un compromiso con Dios de honrarle, de venerarle como nuestro Padre Celestial, y con su iglesia para ayudarle a crecer. Y también tenemos un compromiso con el mundo para enseñarles que Dios es real, que Dios es verdadero.
Objetivos de la interpretación a través de la exégesis. Fíjense, hay tres principios y los vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué principios tiene el primer principio que tiene la exégesis? Es este. Es un principio histórico. ¿Qué es el principio histórico? Vamos a ir hablando cada vez más acerca de estos temas, pero el principio histórico, qué es lo que sucedía en aquel tiempo? ¿Por qué Dios se reveló de esa manera? Y a través del principio histórico vamos a traer el segundo principio que es el que sigue, el principio universal. Porque todo esto aplica, toda esta serie de conceptos que tiene la Biblia, aplica no solamente a Israel, no solamente a la iglesia, gobiernan y rigen a toda la humanidad para ser salvos y tener comunión con Dios. Y entonces el primer principio histórico nos va a brindar, nos va a traer a la luz lo que es el principio universal. Ahora tiene una aplicación universal. Y esos dos principios nos van a traer por consecuencia otro principio bien importante. Algo práctico, algo que queremos lograr. No es nada más saber hebreo porque saberlo, sino saber griego por saberlo. Somos unos eruditos en griego. No, hermanos, sino realmente es conocer lo básico para entender el principio práctico. Ese es el que rige nuestras vidas. El principio práctico. Aplicar lo que Dios quiere que apliquemos para vivir una vida santa, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Como hemos dicho, aquí les voy a hablar de lo que es cada principio. ¿Qué es el principio histórico? Con un ejemplo. Debemos tomar en cuenta las circunstancias históricas en las que Dios se ha revelado. Lo que Dios dijo en ese momento. ¿Qué es lo que Dios dijo en ese momento? Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 10:4 podemos leer estas palabras. Cuando dijo Jesús, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por la calle. Y pensaríamos a primera vista, oye, esta exigencia oye muy difícil, pero ¿por qué dijo esto Dios? Lo que está queriendo decir aquí dice, el contexto de este texto es cuando Jesús envió a una misión a 70 discípulos. Y lo que Jesús está diciendo es que no deben perder el tiempo en saludar. No era saludar como decir, hola, ¿cómo estás? No, pasaban días, pasaban tiempo. Y la obra de Dios tiene que caminar. Tenían un compromiso, tenían una comisión. Es necesario dar prioridad para tener resultados en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo esto. Ahora, de las mismas palabras vamos a traer el principio universal. ¿Cuál es el principio universal? Si el principio histórico es lo que Dios dijo en ese momento, el principio universal es que está diciendo Dios de manera general a este mundo. Utilizando el mismo texto de 10:4 podemos obtener el principio universal. En resumidas palabras, los asuntos del reino tienen prioridad. Tienen prioridad, hermano, porque imagínense la urgencia de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Urge, hermanos, pero también urge que nosotros conozcamos a Dios para vivir una vida mejor de santidad, para agradar a Dios. Entonces, esto urge. El lograr una licenciatura, unos estudios seculares, es importante, es bueno, pero si hay prioridades, la prioridad son las cosas de Dios y lo demás también se puede lograr con la ayuda de Dios. ¿Cuál es el principio práctico? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Dice, esta es la respuesta a la pregunta, ¿cómo se puede aplicar este principio? Todo lo que sacamos del principio histórico y universal, ¿cómo se puede aplicar a la iglesia? Perdón, ¿cómo se puede aplicar el principio universal a mis circunstancias, específicamente a mi iglesia, a mi vida personal? Siguiendo el mismo texto que hemos estado viendo en el Evangelio de Lucas 10:4, que ya sabemos que decía, podemos decir, por dar un ejemplo, graduar del seminario tiene prioridad en esta vida. Esto es parte del reino de Dios. ¿Qué es más urgente? ¿Graduar del seminario, interpretar mejor la Biblia
o estudiar una licenciatura en biología, por decirlo. Hay prioridades y nosotros a través de la Biblia sabemos cuál es la prioridad. Ser un cristiano tiene prioridad en esta vida. Es más importante ser cristiano que ser un ingeniero. Entonces, hay prioridades en el reino de los siglos. Así es que hay que invertir en el reino de Dios en primer lugar. Ahora, con esta es la última laminilla, la última presentación que tengo en este video de lo que es cómo se armoniza la hermenéutica y la exégesis. En este gráfico, vean aquí en el centro, está dividida la hermenéutica en 4 puntos y creo que ustedes ya los están aprendiendo. Lo que es el trasfondo histórico, el contexto temático, el análisis gramatical y la unidad de la revelación. Vean cómo no es lo mismo. Aquí está lo que es la hermenéutica, representada la hermenéutica por ese círculo, y aquí por afuera, pero muy cercana, dependiendo de la hermenéutica, la exégesis. Y vean cómo cada una de ellas nos brinda algo importante. El primer elemento de la hermenéutica, ya se los había mencionado, ya lo conocen ustedes, se van familiarizando con esos términos, y es el trasfondo histórico. El segundo elemento, no importa el orden, el análisis gramatical, el contexto temático. Y por último, la unidad de revelación. Este elemento, la unidad de la revelación, siempre va al último. No podemos checar la unidad de la revelación primero, y el de qué revelación de qué, si no hemos analizado nada, si no hemos analizado el contexto histórico o el contexto temático. Este de los tres, no importa qué orden hagamos, pero siempre y aquí vean cómo les puse, este es el último siempre. Acuérdense que el filtro es el último elemento por el cual va a pasar nuestra interpretación. Ahora veamos los elementos de la exégesis. También ya lo conocen ustedes. ¿Qué es el primer elemento? El primer principio. El principio histórico. Luego viene el otro principio, que es el principio universal. Número 2. Ok. Ahora vamos al principio número 3, que es el principio práctico. Vean cómo giran a través de la hermenéutica esos principios, y brota una comprensión mayor de lo que es la exégesis, de lo que es toda la Biblia. Esa es la armonía que existe entre esos dos términos, hermenéutica y exégesis, y espero con la ayuda de Dios, hermano, que puedas comprender esos dos términos.